que ha sido un gobierno ambivalente también en temas de derechos indígenas y que la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que formó el propio gobierno, hasta ahora tampoco se conocen resultados, pero hay esperanza de que pueda entregar soluciones hacia el año 2025. Exactamente. Bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos y hoy al mediodía Amnistía Internacional Chile presentará el informe anual sobre el estado de los derechos humanos. Este informe que se realiza a nivel mundial y que obviamente también tiene un capítulo dedicado a nuestro país. Además, la jornada contará con un panel integrado por el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, el profesor Claudio Nach. También va a estar la periodista Alejandra Matus. Vamos a adelantar un poco lo que será la presentación de este informe y para eso saludamos a esta hora de la mañana al director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, a quien le damos la bienvenida. Rodrigo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en los estudios de la radio en esta jornada además tan especial. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, bienvenido, Rodrigo. Sí, vamos a hablar respecto de este informe, que es un informe bastante contundente, son aproximadamente 500 páginas que contiene este documento y a grandes rasgos, Rodrigo, porque obviamente el detalle se va a entregar al mediodía, ¿no? Durante la presentación, pero ¿qué podríamos decir en primer lugar respecto del estado de los derechos humanos o de la protección de los derechos humanos a nivel mundial en primer lugar y posteriormente también aterrizarlo a nuestro país en un contexto además en el cual sin hacer una investigación muy profunda, a primera vista se ve de que estamos viviendo una etapa muy complicada. Sí, Claudio, efectivamente estamos viviendo una etapa muy complicada y nuestro informe a nivel global, una de las cuestiones más relevantes que muestra es que siendo el año pasado el año en que se cumplían 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue un año en que el sistema de protección de los derechos humanos que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, con más de 6 millones de personas judías exterminadas y muchos otros millones de personas también que fueron víctimas fatales y de violaciones a los derechos humanos, es un sistema que hoy día no está a la altura de responder ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos más básicos y también frente a lo que se ha denominado las reglas de la guerra, el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra. Hoy día los sistemas de protección universal lamentablemente no están a la altura. Todavía es necesario tenerlo, hay que buscar reformularlo, reforzarlo, pero especialmente en el caso de los conflictos bélicos, y estamos hablando, por cierto, de la invasión de Rusia en Ucrania, de la situación en Myanmar, en Sudán y, por cierto, en Israel, con lo que lleva ya 200 días de una situación que hemos planteado que es una ocupación ilegal y, como ha dicho la Corte Internacional de Justicia, cada vez más están todos los elementos de un genocidio. Uh-huh. Rodrigo, sí, seguramente le vamos a preguntar a propósito de lo que está pasando en Gaza y de lo que significó este descubrimiento de fosas, ¿no es cierto? Se han encontrado más de 300 cuerpos enterrados en hospitales. Y la pregunta a propósito de eso, de la guerra en Ucrania, de Sudán y de muchos otros lugares. Pensemos en América Latina, ¿no es cierto?, donde también hay violaciones de derechos humanos. ¿Es Naciones Unidas un organismo que efectivamente hoy día tenga alguna incidencia en la protección, ese sistema al que hacía referencia? ¿Es de verdad útil hoy día o tenemos que pensar en a lo mejor reformular totalmente la forma en que protegemos los derechos de los seres humanos? El sistema de Naciones Unidas es el que tenemos y hay que intentar creemos robustecerlo, pero sí también, Juanita, tomo tus palabras, hay que modificarlo, hay que reformularlo, porque como estaba señalando, no está a la altura de responder a los desafíos actuales en cuanto a la protección de los derechos humanos, en cuanto a la resolución de los conflictos entre los estados, en cuanto a estas reglas básicas durante las guerras.
Porque hay quienes creen que en la guerra todo vale y hace muchos años que tenemos convenios establecidos a nivel mundial que establecen ciertas cuestiones mínimas que también hay que respetar durante la guerra. Y solo dos ejemplos para mostrar las dificultades que está teniendo el sistema de Naciones Unidas para justamente enfrentar estas situaciones. En el caso del conflicto en Myanmar, China bloqueó más de una vez en el Consejo de Seguridad resoluciones que justamente tendían a terminar con las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiéndose en ese país en el conflicto interno que existe en Myanmar. Y por otra parte, es sabido todas las veces que en los últimos meses Estados Unidos ha usado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas simplemente en resoluciones donde lo que se buscaba era un alto al fuego para terminar con este castigo colectivo en contra del pueblo palestino. Ujú. ¿Qué está fallando que en varias partes del mundo o los sistemas democráticos son muy frágiles o los estados no son lo suficientemente fuertes para resguardar los derechos humanos de las personas? ¿Por qué existe esta fragilidad que hace que tantas personas estén expuestas precisamente a que se violen sus derechos fundamentales? Sí, por una parte estamos hablando de esta especie de Estado de Derecho internacional y cómo de alguna forma el sistema de Naciones Unidas lamentablemente está teniendo muchas dificultades para poder enfrentar los desafíos actuales, pero a la vez, Claudio, internamente en cada país, una de las cuestiones que más nos preocupa es la tendencia a corrientes cada vez más autoritarias, la fuerza que están tomando discursos de populismo penal que de alguna manera plantean que por la seguridad vale todo, donde se pueden coartar todo tipo de libertades, el derecho a manifestarse, a protestar, o que las personas que cometen delitos dejan de tener cualquier derecho. Ujú. Eso, Claudio, efectivamente está muy fuerte en distintas partes del mundo y especialmente en América Latina, y nuestro país, lamentablemente, no es la excepción en esta tendencia tan fuerte que hemos visto crecer en los últimos años. Bueno, a propósito justamente de lo que mencionas, esto del populismo penal, ¿no es cierto? Esta regresión, el informe parte diciendo, ¿no es cierto?, que si uno suma en general lo que está pasando en el mundo, estamos retrocediendo a los niveles de 1985, dice más o menos. La tendencia a instalación de regímenes autoritarios de ultraderecha se da no solo en América Latina, también en Europa, ¿no es cierto?, en Asia. Y resulta que en este contexto se plantean cosas como, por ejemplo, el volver a la pena de muerte. No sé si escuchó ayer, pero justamente hay algunos sectores que están planteando volver a conversar sobre reponer la pena de muerte, que se supone que es un paso que la humanidad en general dio hacia adelante. Se supone que es un avance. ¿Cómo se puede llegar a extremos? ¿Qué es lo que nos pasa culturalmente que somos capaces de retroceder? Buena pregunta, Juanita. Efectivamente es algo que lamentablemente ha ido tomando cada vez más fuerza, algo que considerábamos que eran ciertos acuerdos civilizatorios mínimos, como la pena de muerte, la erradicación de la pena de muerte, que, ojo, todavía sigue vigente En algunos lugares. en algunos lugares del mundo. En general, los últimos años, en alrededor de 20 países sigue practicándose la pena de muerte, y de nuevo algunos son grandes potencias como China, Estados Unidos. En nuestro país también está presente de alguna forma en la constitución política y también para algunos delitos en contexto de guerra. Pero efectivamente se escucha cada vez más, por ejemplo, que se debiera reabrir la pena de muerte para delitos comunes. Lo dijo la alcaldesa de Providencia hace 2 meses atrás, lo dijo el gobernador de Valparaíso en el día de ayer. A eso se une la frase de un diputado la semana pasada, donde decía que había que impedir por 2 años la entrada de cualquier persona de nacionalidad venezolana. A eso se une que en las últimas semanas, ante graves delitos que han ocurrido, hay autoridades del Estado que simplemente dicen que hay que salir a correr balas, a salir a matar de manera casi indiscriminada. Y es muy grave que sean autoridades del Estado las que alienten ese tipo de discurso, porque cuando comienzan ese tipo de discurso, la verdad es que no sabemos dónde vamos a llegar a terminar.
Sí, Rodrigo, a propósito de lo que mencionabas, ¿no? Respecto de estos mensajes populistas, cómo se han ido masificando, sobre todo acá en América Latina. ¿Qué pasa con este lugar común, ¿no? Al que recurren muchas de las personas, sobre todo autoridades, que impulsan este tipo de iniciativas de populistas, de punitivistas en torno a materias que tienen que ver, por ejemplo, con el control del crimen organizado, respecto de que los derechos humanos solo son para los delincuentes, pero no para las víctimas, que es como un mensaje que se trata de transmitir, sobre todo a través de redes sociales o en discursos públicos de autoridades, y que lamentablemente a muchas personas le hacen sentido. ¿Qué podríamos decir al respecto para también aclarar un poco respecto de que, y ahí desmitificando estos mensajes que principalmente se proliferan a través de redes sociales? Es realmente muy grave que autoridades justamente alienten estos discursos y sobre todo suelen hacerlo en periodo de campaña electoral. Y en Chile tenemos elecciones municipales, de gobernación este año, el próximo año parlamentarias, presidenciales, y algo que desde Amnistía Internacional planteamos a las candidaturas es que no todo vale para ganar algunos votos. Para tener un aplauso fácil de la galería, no puede simplemente plantearse cualquier discurso populista que finalmente implique violación a los derechos humanos. Y te diría más, Claudio, en general este tipo de afirmaciones no solo van en contra del marco de los derechos humanos, lo que ya de por sí es grave, sino que tampoco generalmente van a los problemas de fondo de la delincuencia, de la prevención de la delincuencia, de mejorar la seguridad de la ciudadanía. La demanda por seguridad de la ciudadanía es una demanda completamente legítima. Y hay que abordarla yendo a la raíz de los problemas de fondo. Por eso, desde Amnistía Internacional hemos reiterado una y otra vez, por ejemplo, que es fundamental una reforma profunda de las policías. Y es fundamental no solo, repito, para tener policías respetuosas de los derechos fundamentales, sino también para que sean más eficaces, para que no haya dualidad de funciones, por ejemplo, en Chile entre la PDI y Carabineros, para que tengan mejor formación, sean más modernas, tengan mejor equipamiento. Y ahí, lamentablemente, no se han puesto los énfasis necesarios en los últimos años, no obstante, todas las luces, todos los indicios, más que indicios, de que eso es fundamental. Pensemos solamente que en los últimos años se ha tenido que destituir a 3 generales directores de Carabineros por violaciones a los derechos humanos o por problemas de corrupción, y a 2 directores de la PDI por distintos temas de probidad. Y entonces esos son solo una botón de muestra de la necesidad de una reforma profunda de las policías de nuestro país. Rodrigo, pensando en que es indispensable esta reforma profunda, esta mejor formación, esto de efectivamente, por ejemplo, sistemas de inteligencia que operen para combatir al crimen organizado, que es una realidad y que efectivamente está azotando en los sectores más pobres de nuestro país, además, ¿ah? Que es lo más grave de todo. Es ahí donde la gente sufre más por el crimen organizado. ¿Cómo compatibilizar esta necesidad de seguridad que tiene todo ser humano y que el Estado debe proporcionarle, con el combate a la delincuencia que es real? Pensemos en la delincuencia efectivamente que provoca este daño, porque de repente se confunde cualquier delito común, ¿no es cierto?, y se le mete en calidad de crimen organizado hoy día. Como es popular, ya todo es crimen organizado. Pero pensemos en estas bandas que efectivamente han invadido en América Latina y que provocan un daño tremendo en la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Cómo lo compatibilizamos? Bueno, esa es la tarea que tienen los estados de derecho democráticos hoy en día, porque comparto contigo lo que no puede ocurrir es que la ciudadanía no pueda en algunos sectores salir a la calle sintiéndose tranquila. No puede ocurrir que hayan en algunas partes de nuestro país narcofunerales que impliquen que los niños y niñas no puedan ir al colegio en esa zona, que el narcotráfico, el crimen organizado simplemente en algunas partes pueda llegar a tener más poder que el propio Estado.
Ninguna de esas cosas puede suceder y por eso desde Amnistía Internacional somos absolutamente receptivos ante esa reivindicación de gran parte de la ciudadanía por mayor seguridad. Lo que sí hemos dicho y reiteramos que, por supuesto, eso tiene que hacerse con pleno respeto de los derechos fundamentales, pero además con políticas serias. Lamentablemente ha habido proyectos de ley, mientras Naín Retamal, fue una ley aprobada el año pasado, que nada finalmente va a contribuir al combate de la delincuencia, sino eventualmente puede simplemente significar un cheque en blanco a la policía cuando usa la fuerza. Otros proyectos de ley donde, por ejemplo, se ha intentado hacer, digamos, o buscar todo este camino del dinero, del lavado de dinero, del narcotráfico. Esos proyectos de ley muchas veces se han tramitado más, han dormido en el Congreso. El levantamiento del secreto bancario, por ejemplo. El secreto bancario. Entonces, lo que creemos que debe hacerse por parte de las autoridades, especialmente el gobierno del Congreso, es adoptar políticas públicas de manera seria, basada en evidencia, legislar no simplemente para algunos votitos más en la coyuntura, sino justamente con políticas que a largo plazo, mediano plazo, puedan tener resultado para la ciudadanía en materia de seguridad. Sí, estamos conversando con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, a propósito de la presentación de este informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y por supuesto también en nuestro país, el correspondiente al periodo 2023-2024, y que además va a contar con un panel de conversación que va a estar ahí moderado por nuestro director Patricio López. Amnistía ha tenido el honor de hacernos, o nos ha otorgado el honor de hacernos parte también de la presentación de este informe, así que estamos muy agradecidos por esa situación. Nos quedan unos minutos, abogado, pero quería preguntarle respecto de, uno, por obviamente la crudeza y la gravedad, ¿no?, que representa, asocia la vulneración de los derechos humanos a la violencia directa, por así decirlo, del Estado hacia las personas. Pero hay otras formas de vulneración a los derechos humanos que también son importantes, son recurrentes, pero que a lo mejor no se les toma, por así decirlo, el peso producto de que, claro, no hay un daño, por así decirlo, físico directo, como por ejemplo la vulneración respecto del acceso a la vivienda, educación, salud y así otros temas. ¿Cómo se abordan esos también acá Ambiente en el libre informe? de contaminación. También. ¿Cómo se aborda eso en el informe? Se aborda, yo diría, Claudio, de dos formas. Primero, reiterando una vez más que los derechos humanos son todos relevantes, son interdependientes, son indivisibles y que los derechos sociales, como los que tú mencionaste, son tremendamente importantes para que las personas podamos tener todas una vida digna. Y lo segundo, por lo cual se abordan, es porque muchas veces, como ocurrió en Chile en 2019 y como ha seguido ocurriendo en distintos lugares del planeta, la ciudadanía suele manifestarse y protestar para exigir condiciones mínimas respecto de cada uno de esos derechos. Y también respecto al medio ambiente, que decía Juanita, que los países avancen también en políticas que hagan frente a la crisis climática que hoy día enfrenta nuestro planeta. Entonces, por un lado, seguir dando relevancia a que se avance en esos derechos, y ahí reitero, las demandas legítimas del estallido social siguen estando plenamente vigentes, entre otras las de pensiones dignas, que hoy día lamentablemente es otra reforma que sigue entrampada en el Congreso Nacional. Y por otra parte, esas demandas legítimas por derechos sociales, por condiciones de vida digna, han implicado muchas veces manifestaciones, protestas a lo largo de todo el mundo y a la vez represión por parte de los estados ante esas manifestaciones legítimas. Uh-huh. Bueno, abogado, queremos agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Vamos a estar muy pendientes respecto de lo que va a ser la presentación de este informe. ¿Va a tener transmisión? ¿Va a ser abierto al público? ¿Cómo la gente que, por ejemplo, que quiere seguirlo lo puede hacer? Lo vamos a transmitir con posterioridad. ¿Lo van a transmitir con posterioridad? Sí. Bueno, ahí vamos a estar entonces muy atentos para otorgar toda esa información dónde va a ser transmitido. Sí. Pero, por supuesto, a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis vamos a tener un informe completísimo respecto de lo que ha sido la presentación de este informe.
informe. Vida digna, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Eso es lo que se merece todo ser humano por el solo hecho de existir y lamentablemente se nos olvida demasiado seguido. Abogado, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buen día. 8 de la mañana con 1 minuto, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque llega en breve nuestro director Patricio López para continuar con este programa. Nos reencontramos mañana, Juanita. Que estén muy bien, que tengan muy buen día.